Hola, mi nombre es Enrique Burgueño, estoy encargado del área de energía solar dentro de la empresa Gaspasa. Gaspasa pertenece a uno de los grupos más sólidos y grandes del estado de Sinaloa, Grupo Alerta. Grupo Alerta y el área de energía tienen más de 65, 70 años de experiencia en el rubro energético y hoy estamos abriendo camino con el tema de energía solar. ¿Qué ofrece Gaspasa Energía Solar? Ofrece un sistema fotovoltaico para diferentes rubros como doméstico, comercial e industrial. Nuestro servicio le permite ahorrar, acorde a sus necesidades, el pago de la factura desde un 35, 50, 75 hasta un 100% en el pago de esta. El servicio que ofrecemos nosotros, el servicio postventa, estamos monitoreando tu sistema para cualquier situación que pueda ofrecerse, nosotros acudir de manera inmediata y poderlo solucionar. ¿Cómo podemos adquirir un sistema fotovoltaico? Puede ser de contado, puede ser a través de un financiamiento en un momento dado que no quisieras descapitalizarte. El financiamiento, si es a 3, 4 o 5 años, a partir de que este se liquida, todo lo que empiezas a ahorrarte en el pago a la Comisión Federal de Electricidad, pues es un flujo que empiezas a tener para cualquier inversión que puedas hacer. ¿Quieres más información? Contáctanos en gaspasa.com.mx/energía solar. Jorge Castañeda. Jorge Castañeda nació en México en 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de la revista Nexos, El País y The New York Times. Colaborador de Foro TV y de CNN en español. Analista y comentarista en diversos programas de radio y televisión. Es miembro emérito de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society. Castañeda ha escrito más de 20 libros, entre ellos La herencia, Un futuro para México, Regreso al futuro y Una agenda para México con Héctor Aguilar Camín. El narco, la guerra fallida y los saldos del narco, el fracaso de una guerra, con Rubén Aguilar. Amarres perros. Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Y su más reciente libro, Estados Unidos, en la intimidad y en la distancia. Jorge Castañeda. Jorge, pues todo tuyo, con muchas ganas de escucharte y aprender un poco más de esta gran transformación que está haciendo Estados Unidos a pasarle estafeta. Muchas gracias. Pues gracias, Jorge, por esta invitación, por la presentación del video y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre estos temas con los amigos de Coparmex de Mazatlán. Nos hemos reunido varias veces en el pasado. Creo que la última vez fue por ahí de 2015, pero son es que me siento muy a gusto, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes. El primer punto que quisiera enfatizar antes de entrar en detalles, Jorge, si me permites, es que buena parte de las reflexiones que voy a tratar de compartir con ustedes sobre la elección en Estados Unidos y sobre todo lo que viene para México y para Sinaloa ya con Biden, pues se inspiran en este libro que acaban de comentar, en este video, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, que si bien no es un libro sobre la coyuntura, no es un libro sobre Trump, no es un libro sobre relaciones entre México y Estados Unidos, creo que sí puede ayudar a la gente que tiene distinto tipo de vinculación con Estados Unidos
vinculación de negocios, empresarial, de turismo, migratoria, etcétera, pues entender cómo es Estados Unidos, cómo son los Estados Unidos en su historia, en su cultura, en su sociedad, en sus atavismos, sus miedos, en también su sentido de la historia o falta de sentido de la historia y su sentido del humor. Entonces, pues me permito recomendárselo mucho a quienes tengan ese vínculo con Estados Unidos, que en nuestro país pues son millones y millones de mexicanos, y en Sinaloa quizás una proporción mayor que en otros estados, no tanto por el tema migratorio, aunque también, pero sobre todo por la larga tradición de exportación de productos agrícolas principalmente, y también por el turismo cada vez más en Mazatlán, tanto norteamericanos como canadienses. Bueno, dicho eso, un comentario inicial. Sí, ya López Obrador y la Secretaría de Relaciones hoy en la mañana hicieron público, divulgaron el contenido de una carta que le mandó López Obrador, creo que ayer, a Biden. Ya también Putin lo felicitó. La carta de López Obrador se me hizo a mí, en primer lugar, muy seca, muy fría. No hay cero cariño, cero afecto, cero empatía, nada. Y en segundo lugar, pues como es López Obrador, era una carta sobre López Obrador. Yo que he hecho esto, yo que he hecho lo otro, yo que hice esto, yo que le dije a usted esto, yo que le escribí esto otro, yo que mi constitución dice esto. O sea, es un señor, pues ya su nivel de narcisismo está llegando a grados que no habíamos visto en una larga tradición presidencial mexicana narcisista. O sea, nos pintamos solos para eso. Bueno, pues se pinta solo entre los narcisistas mexicanos presidenciales. Bueno, ¿qué es digamos, cuáles son los grandes rubros en los que vamos a ver en qué Biden es distinto con México, distinto a Trump, y en cuáles serán los rubros donde habrá cierta continuidad? Basándonos por el momento, Jorge y los que nos escuchan, pues basándonos por el momento en lo que ha dicho Biden, porque realmente pues no ha hecho gran cosa, es lógico, no es presidente. Y en segundo lugar, sus nombramientos, sobre todo en materia de política exterior, pero algunos otros también, no nos anuncian mucho lo que va a hacer. No tenemos realmente elementos más concretos. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? En primer lugar, en materia migratoria, sí parece que va a haber cambios muy importantes. Quizás no tan dramáticos en el corto plazo como Biden y muchos de sus aliados hubieran querido, pero sí los habrá. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, es probable que reabra de alguna manera la ventanilla de derecho de asilo, de solicitud de asilo para los centroamericanos en Estados Unidos. No sé si la abra de inmediato. Hay unos 67, 70 mil no mexicanos en los campos, pues, de hecho son especies de campos de concentración en 11 puntos de la frontera norte, esperando audiencia están del lado mexicano, esperando audiencia del lado norteamericano. Esto es algo que aceptó, lo que le impuso Trump a López Obrador. López Obrador lo aceptó, es el programa que se llama Permanecer en México, Remaining en México, es probable que abra Biden la ventanilla del asilo. No quiere decir que todos los que soliciten asilo van a obtenerlo, pero es probable que un número mucho mayor sí lo obtenga. En segundo lugar, es probable que paulatinamente puedan empezar a esperar su audiencia dentro de Estados Unidos, en lugar de tener que esperarla en México, o ser procesados y tener su audiencia en sus países de origen, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Eso es complicado, es de estas cosas
con Estados Unidos y Centroamérica, que son siempre un poco más complejas de lo que parecen. Uno podría pensar lógicamente, bueno, si un hondureño quiere pedir asilo en Estados Unidos porque una hondureña, porque su marido la golpea, que es ya un causal de asilo aceptado en muchas partes, no en todas, pero en muchas partes sí. Bueno, pues si está en Tegucigalpa, pues que esta señora vaya a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, se forme ahí y pida su asilo ahí. Pues sí, nada más que si su marido, que la golpea pues, cada semana, porque sí, se entera que la esposa está pidiendo asilo en la embajada de Estados Unidos y está formada en una cola en la calle, pues ¿qué va a hacer el marido con la esposa a la que le pega igual? Pues le va a pegar doble. Y si alguien está pidiendo asilo porque se siente perseguido por la Mara Salvatrucha en El Salvador, pues el peor lugar para esconderse es en la fila enfrente de la embajada de Estados Unidos para ir a pedir asilo. Es casi como traer un anuncio diciendo, sí, estoy huyendo de la Mara, vengan y mátenme. Entonces, es más complicado el asunto. Pero bueno, el asilo. Segundo, probablemente suspenda Biden las deportaciones de centroamericanos y mexicanos que no tengan antecedentes penales y que no tengan ya un largo rato en Estados Unidos. Trump ha deportado más o menos el mismo número de personas que Obama, pero Obama tendría a deportar a la gente que recién llegada, que reciente había cruzado la frontera sin papeles. Trump estaba deportando a gente ya arraigada en Estados Unidos, con familia, con trabajo, con una casa, con un coche, con hijos, desde luego, en la escuela, etcétera, ¿no? Es probable que esto también Biden o lo suspenda o lo acote mucho. Y también dijo, esto ya está más complicado todavía, pero dijo que durante los primeros 100 días de su mandato enviaría al Congreso una iniciativa de ley para regularizar la situación de los 12 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, la mitad de los cuales son mexicanos. Esto, pues obviamente, va a depender de cómo estén los votos en el Senado. Todo indica que no habrá una mayoría demócrata en el Senado, quizás luego podemos volver sobre eso. Pero, en fin, lo importante es que lo trate de hacer y a lo mejor puede conseguir un par de votos republicanos que le permitiría la aprobación de esta iniciativa, que sería importantísima para nuestra gente. Serían 6 millones de mexicanos allá que prácticamente de la noche a la mañana pues tendrían papeles. Papeles quiere decir que no los deportan, quiere decir que pueden, en su caso, ganar más, quiere decir que pueden ir y venir, pueden volver a México, ver a sus familias, etcétera. En fin, es un cambio enorme para 6 millones de mexicanos, que conviene recordarlo, pues son como 4% de la población del país. Cuando hablamos de distintos sectores en México desprotegidos o digamos víctimas de algún tipo de vulnerabilidad especial, que si son 6, 7, 8 millones de estos, 8 millones de los otros, etcétera, pues aquí estamos hablando de 6 millones de mexicanos sin ningún derecho. Y el cambio sería enorme. Bueno, en materia migratoria, estos serían los temas principales. Yo creo, tal vez hay algunos detalles, si quieren después, en el rato que discutamos, intercambiemos opiniones, podemos volver sobre eso. En lo que se refiere a seguridad, narco, etcétera, etcétera, pues sabemos poco, porque Biden no ha dicho mucho al respecto, no no a su procurador general, al Attorney General, es el nombramiento importante que falta. No sabemos muy bien qué vaya a hacer al respecto. Han dicho él y sobre todo la vicepresidenta Kamala Harris que quieren legalizar o descriminalizar la marihuana para fines recreativos o lúdicos a nivel federal. Ya es el caso a nivel estatal en un buen número de estados, sobre todo
ya casi la mitad de la población de Estados Unidos vive en estados donde el consumo, la compra y venta de marihuana está permitida. No sabemos qué impacto tendría esto de hacerse sobre la lucha o la guerra de Estados Unidos contra el narco en otros países, principalmente en México, pero también, desde luego, en Colombia, en Perú, en Bolivia y como países de tránsito, los de Centroamérica. Pero por lo pronto, yo diría que va a ser más o menos lo mismo, salvo que habrá una gran diferencia general entre Biden y Trump en la relación con México. La relación de Trump con México fue una relación que tenía un solo punto en la agenda: migración. Mientras López Obrador impidiera la llegada o la entrada a Estados Unidos de los centroamericanos, a Trump le daba exactamente lo mismo, que hiciera lo que quisiera. Que si liberaba a Ovidio o no, que si iba a saludar a la mamá del Chapo o no, que si detenía a los capos, a otros capos que los norteamericanos quieren o no, si los extraditaba o no. Todo eso le daba enteramente lo mismo a Trump, mientras López Obrador le hiciera el trabajo sucio en la frontera sur nuestra y en la frontera norte nuestra también. Con Biden no va a ser así, no va a ser una presidencia monotemática en la relación con México. Cada tema va a ser objeto de un interés más o menos parecido por parte de Biden y de su equipo. Y por lo tanto, si siguen con la política tradicional de combate al narcotráfico de Estados Unidos en México, pues veremos el mismo tipo de presión, de insistencia que vimos con Obama y vimos con Bush, por lo menos, en esta materia. Volver un poco a la estrategia de búsqueda de capos o de kingpins, mayor presión para detener los flujos del sur, para detener los flujos de fentanilo procedentes de China por los puertos mexicanos, mayor presión para que haya más retenes en las carreteras, mayor presión para que haya más vigilancia, no solo de migrantes, sino también de estupefacientes en la frontera sur, etcétera. Es difícil saber hasta qué punto Biden va a insistir en esto, pero lo lógico, lo más probable, es que sí haya mayor insistencia que con Trump, simplemente porque va a restablecerse, digamos, el equilibrio de temas que siempre ha existido. No hay ninguna razón para pensar que Biden también va a ser un presidente monotemático como lo fue Trump. Jorge, una pregunta, perdón, de esto que mencionas de la intervención. Si recuerdas, hace un tiempo se quería, pues, de alguna manera que los de la DEA y tuvieran más posibilidad de entrar a México para detener a los grandes capos. Y eso fue detenido con una plática de este bar con López Obrador. Esto que mencionas de monotemático, de que Trump nada más le pedía que hiciera un cerco en la frontera sur, es lo único que le pidió, y pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? De que sí le hizo caso, y la Guardia Nacional, que se supone que era para proveer de seguridad al resto de los ciudadanos, pues nada más se dedicó a hacer una frontera sur. ¿Crees que esto sí va a cambiar, que sí van a poder, como sucede en otros países, que entran y agarran que a Osama Bin Laden y agarran al fulano de tal? Aquí en México como que no se ha logrado eso por nuestra soberanía. ¿Hay posibilidades de que sí se metan y lo hagan? Mira, Jorge, con gusto hacemos un breve paréntesis. La DEA actúa en México desde que se expide la ley contra el consumo de narcóticos en Estados Unidos en 1971, siendo procurador de Nixon
Richard Thornburg, que viaja a México a los meses, escasos meses, de que se apruebe esta ley y se crea la DEA, y siendo Procurador General de la República en México, Pedro Ojeda Paullaba. Y, sobre todo más interesante, su segundo encargado del narcotráfico, que es alguien que en Sinaloa seguramente recuerdan bien, no sé si con mucho cariño o poco cariño, asunto de ustedes, Alejandro Gertz, su procurador en 1972, cuando primero llega la DEA a México y luego se inicia, creo que en el 73 o 74, la Operación Cóndor con Reta Trigo en Sinaloa. Por eso digo que no sé si lo recuerden con gran cariño o no, pues ahí, ahora sí que allá ustedes. Pero desde entonces está la DEA en México. En 1992 hubo una crisis cuando agentes bounty hunters, cazadores de recompensa, obviamente inducidos por la DEA, pero no eran agentes de la DEA, entran a México y secuestran al doctor Álvarez Machán, a quien acusaban de haber sido el que mantenía en vida a Enrique Camarena, el agente de la DEA, mientras lo torturaban en una casa en Guadalajara y hasta que lo mataron. Se lo llevan a Estados Unidos por la fuerza, Salinas de Gortari monta en cólera y cancela los permisos de la DEA de actuar en México, que existían, hasta que se llega a un nuevo acuerdo. Y ese acuerdo de 1992 estipula que habrá una lista de un número determinado de agentes de la DEA en México que se entregará al secretario de Relaciones Exteriores, en turno, los nombres, el número, los nombres y su ubicación, porque no están mucho menos todos en la Ciudad de México. Cuando a mí me tocó ver la lista, eran 32, si recuerdo bien. Creo que Ebrard dijo hace unos días que ahora eran 54, pero siempre, desde que existe la DEA ha estado en México. Estos son los que conocemos. Esa lista es la lista que tiene el gobierno de México, que además tienen inmunidad diplomática, no tienen derecho a portar armas, pero las portan, obviamente, y eso incluso ya hubo modificaciones legales en México que sí le permite a algunos agentes del gobierno de Estados Unidos aportar armas en México. No quiere decir que sean los únicos. Obviamente hay agentes encubiertos de la DEA o de otros sectores. Se ha comentado mucho que cuando capturan al Chapo ahí en Mazatlán, en el edificio, ahí en el malecón donde vivía el padre de mi muy querido amigo Rolando Campo, falleció, el departamento de enfrente donde agarran al Chapo, se ha dicho mucho que el equipo de la Marina que entró, dentro del equipo iba un agente mexicano norteamericano de la DEA, tipo Kiki Camarena. Entonces, yo creo que es importante ver exactamente en qué estamos. Lo que López Obrador pretende hacer hoy, incluso es posible que se apruebe esta ley hoy a pesar de las protestas del gobierno de Estados Unidos, pues es una ley que restringe formalmente las actividades de la DEA. Lo que los expertos mexicanos que saben de estos temas han escrito o dicho en estos días es que no la va a restringir para nada, simplemente la va a volver más clandestina. En lugar de que sepamos que hay 55, nos van a presentar a 3. ¿Sí? Esos son los 3 que tenemos aquí. Bueno, ¿y los otros 100? No, pues ¿cuáles? ¿A dónde están? No hay ninguno 100. Oigan, pero no es cierto. Pues bueno, a ver, usted nos está preguntando que le digamos quiénes son los 3 y que los 3 se reporten con ustedes una vez al mes y les digan a quién espiaron y cómo espiaron y qué le hicieron y cuánto dinero le pagaron a este soplón y al otro soplón y esto y lo otro. Pues ahí tienen a los 3 y los demás, no, quién sabe. No, es que tienen que cumplir con nuestras leyes. Pues miren, si ustedes hacen leyes absurdas, pues aténganse a las consecuencias sobre si alguien las va a cumplir o no las va a cumplir. Allá ustedes. Esta es la situación con lo del narco. Hay evidentemente una crisis en ciernes, porque ya el procurador Barr, aunque haya renunciado hoy,
el procurador Barr mandó una carta pública al gobierno de México hace 5 o 6 días diciendo que consideraban inaceptable la ley y que iba a dañar seriamente la cooperación con México. Ya una vez que este tipo de comunicación de un gobierno a otro se hace pública, es muy difícil recular. Mientras se trate de conversaciones privadas, que sin duda hubo entre Ebrard y ellos, Ebrard y Barr, no creo que con López Obrador, digo, me refiero a las últimas 2 o 3 semanas, no me refiero a cuando vino Barr a México antes. Una vez que se hace público la posición de uno, en este caso de Estados Unidos, pues no es sencillo que recule frente a su propia posición, porque ya pintó su raya, por así decirlo. Pero bueno, si les parece, cierro este paréntesis, podemos volver sobre el tema, desde luego, Jorge, para seguir en unos temas adicionales. El tema del TEMEC va a ser, ahí sí, yo creo, mucho más complicado con Biden que con Trump. Como muchos de ustedes recordarán, en la negociación final del TEMEC se aceptaron, la gente de López Obrador, SEADE, aceptaron una serie de disposiciones laborales y ambientales y de solución de disputas pues muy severas, creo yo, a la larga muy positivas para México, pero a la larga pues es a la larga, y en el corto plazo para muchas empresas en México estas disposiciones van a ser muy complicadas. Tienen que ver con negociación colectiva, contratos colectivos, elecciones sindicales transparentes, secretas, fiscalizadas, tienen que ver con a la figura de los agregados o attachés laborales y ambientales en la Embajada de Estados Unidos para ir a ver sin aviso lo que está sucediendo en tal o cual planta, en tal o cual empresa agrícola, en tal o cual tienda departamental, da lo mismo. Todo esto fue aceptado por SEADE en un tema muy específico, que es lo que se llama, lo que se llamaba en la negociación que dejaron Videgaray y Guajardo, se llamaba que todo esto se aplicaría a trade-related industries. En inglés la palabra industry se refiere a todo, la industria bancaria, la industria agrícola, la industria de menudeo, se refiere a actividades. Trade-related, es decir, vinculada al comercio. ¿Qué quiere decir eso? Si en una fuera de Culiacán, en cualquier tierra, empresa sinaloense de Chili Bell Pepper, si hay niños trabajando en esa empresa, en la pizca, eso puede entrañar una demanda y y sanciones comerciales en su caso. Pero antes era para trade-related industries. Si esos Chili Bell Peppers se exportan a Estados Unidos, sí es pertinente. Si no se exportan porque se quedan en México, pues bueno, allá los mexicanos si quieren comer Chili Bell Peppers cosechados por niños de 9 años, asunto de los mexicanos, no es asunto ni de los canadienses ni de los norteamericanos. SEADE aceptó que se suprimiera esa referencia, Trade Related Industries. Entonces, ahora, aunque los Chili Bell Peppers, tomate, sean solo para consumo mexicano, que no es el caso, pero podría serlo, igual están sujetos a inspección, a demandas, a mecanismo de solución de controversias y a sanciones comerciales en su caso, aunque no exporten. Bueno, se aceptaron muchas disposiciones, pensando tal vez, SEADE no conoce mucho de estos temas. No sé si recuerdan ustedes, y los que siguieron de cerca las negociaciones en la prensa, recordarán
que se comentó mucho que SEADE entraba a sus negociaciones con Lighthizer solo. No llevaba a la embajadora de México allá, que acaba de renunciar, por cierto, no llevaba al resto del equipo de la Secretaría de Economía, a esta Luz María de la Mora, no llevaba nada, entraba solo con Lighthizer, para que no hubiera testigos, y aceptó una cantidad de cosas y apenas nos vamos a ir dando cuenta. Bueno, estas cosas puede uno pensar, si le queremos dar el beneficio de la duda y de la buena fe a SEADE y a López Obrador, que pensaban que si va a ganar Trump igual va a ser reelecto, pues Trump sabemos todos muy bien que no le interesa los niños, el trabajo infantil en los campos de Culiacán o de Tamaulipas o donde sea, ni tampoco si hay sindicatos democráticos en la industria automotriz mexicana o no, y si la policía reprime a los trabajadores en las maquiladoras de Tamaulipas o no. Trump nada de eso le importa, entonces aceptemos todo esto, va a ser letra muerta, no pasa nada. Pequeño problema, no ganó Trump, ganó Biden, apoyado por los sindicatos norteamericanos, que son los que presionaron para que se aceptara todo esto. Pequeño problema, ganó Biden, que era el candidato de los congresistas demócratas encabezados por Nancy Pelosi, que son los que negociaron la inclusión de todas estas cosas en el TEMEC, y gracias a los votos se aprobó, si no, no se hubiera aprobado. Entonces, ahora la situación va a ser muy distinta, porque no hay un presidente Trump y un gobierno republicano que le da enteramente lo mismo todo esto, sino que al revés, hay un presidente demócrata que le debe su elección a los sindicatos en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania, y le debe, se le debe su elección al sector más izquierdoso del Partido Demócrata, al sector más ambientalista del Partido Demócrata, lo que se llama el Green New Deal y Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera. Y bueno, que son gente que creen en todo esto, que si detrás de todo esto a veces hay intereses proteccionistas de Estados Unidos, por ejemplo, el tema del jitomate en Florida, etcétera, pues por supuesto que los puede haber, desde luego que sí, pero pues también se juntan pues esos intereses proteccionistas, a veces no confesos, se juntan con intereses también muy materiales, muy reales, por ejemplo, de los sindicatos de la industria automotriz en Estados Unidos, que quieren que los salarios en México en la industria automotriz aumenten para que las plantas mexicanas sean menos competitivas y que por lo tanto regresen algunas de esas plantas a Estados Unidos, o por lo menos no se abran nuevas plantas. Perfectamente legítimo. Y en cuanto a los ambientalistas, desde luego que hay elementos proteccionistas, es una típica, digamos, es un típico instrumento de barreras no arancelarias, pero también hay gente que cree en eso. O sea, sí hay gente en Estados Unidos que cree que el cambio climático existe y que cree que sí hay que combatirlo y hay que mitigarlo y hay que reducir el consumo de energías no renovables, de fuentes fósiles de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente sí existe. Quizás en México no existe, y pues eso será para bien o para mal, ya veremos algún día, pero en los países normales pues sí hay gente que cree en algo, y eso pues nos va a costar con Biden porque van a estar encima constantemente. Bueno, este es otro de los temas más importantes, yo creo, que vamos a ver, donde más vamos a ver pues una insistencia mucho mayor por parte de Biden que de Trump en lo que se refiere a la aplicación. Ellos usan mucho el término enforcement, aplicación, implementación, fiscalización, la traducción que ustedes prefieran, de las disposiciones laborales y ambientales del TEMEC.
De la misma manera, en vista de la importancia que tiene el tema del cambio climático para Biden, que es el tema quizás más importante para él hasta ahora, por eso nombró a un exsecretario de Estado, ex candidato a la presidencia, ex senador como John Kerry, como zar del cambio climático con rango de gabinete, un cargo que nunca había existido en Estados Unidos. Lo acaba de nombrar y él va a ser su, digamos, su alfil para todo lo que son las negociaciones internacionales, el cambio climático, el regreso desde luego al Acuerdo de París, que lo ha dicho Biden que lo va a hacer desde el 20 de enero, va a ser su primer acto de gobierno. Y bueno, pues ahí obviamente estamos en una dinámica de choque de trenes con López Obrador, por supuesto, también y en mucho mayor medida con Bolsonaro en Brasil por el tema del Amazonas, que ya ha dicho Biden que está dispuesto a llegar hasta la aplicación de sanciones económicas contra Brasil si es que el gobierno de Brasil no detiene la pues verdadera, digamos, explosión de actos de deforestación por las empresas madereras o ganaderas brasileñas en el Amazonas. Con López Obrador no será necesariamente del mismo tipo el enfrentamiento, será al principio más bien conceptual, es decir, a ver, ¿cómo se les ocurre apostarle al petróleo y al carbón cuando el resto del mundo está apostando contra el petróleo y contra el carbón y a favor de las fuentes renovables y para las no renovables, en todo caso, al gas natural y no al combustorio? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, hasta ahí puede ser solo una diferencia conceptual, insisto, que no tenga necesariamente repercusiones, salvo cuando entren en juego contratos, inversiones, proyectos que ya tenían empresas norteamericanas en energías renovables en México, obviamente sobre todo solar y eólicas, y que ahora están detenidas o están teniendo que competir en la venta de su energía en condiciones muy desfavorables frente a CFE y al combustorio de CFE y al carbón ahí de CFE en Coahuila, ¿no? Bueno, ahí ya se va a volver más complicado. Yo creo que el gobierno de Biden va a ser mucho más sensible que el de Trump a las peticiones que haya de parte de empresas, en particular de energía, pero no solo de energía, empresas norteamericanas que digan los mexicanos no están respetando los términos del TEMEC. Y ahí hay una discusión jurídica, reconozco que yo no la entiendo del todo bien, pero más o menos sé donde el presidente López Obrador cree que al haber incluido una referencia a la Constitución y al artículo 27 y la energía y bla, 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 ya con eso el TEMEC, la energía no está contemplada en el TEMEC. No, todas las disposiciones del TEMEC en materia de solución de controversias, de relaciones entre el Estado e inversionistas, entre estados y estados, entre inversionistas e inversionistas, todas esas actividades se están reglamentadas por los mecanismos de solución de controversias que se aplican a todos los rubros, energía incluida, o eso dicen ellos. López Obrador dice otra cosa, en algún momento se va a zanjar esto. Este es el otro tema, seguramente el más importante y que seguramente a estados como Sinaloa, con una gran vocación exportadora, sobre todo agrícola, Estados Unidos y la larga historia del jitomate, pues va a seguramente haber consecuencias. El último tema, muy rápidamente, porque no creo que sea tan importante, pero no se sabe, son los temas latinoamericanos. Ustedes tal vez lo hayan visto, yo creo que mi amigo Luis Ortiz Monasterio seguramente lo vio, pero nuestro queridísimo embajador y amigo de tantos años, en la OEA, apenas la semana pasada, se sometió un proyecto de resolución condenando el carácter antidemocrático de las elecciones que tuvieron lugar el 6 de diciembre en Venezuela para la Asamblea Nacional
el fraude, el hecho de que los principales líderes de oposición no estuvieran inhabilitados como candidatos o presos o exiliados. En fin, una resolución muy categórica hablando abiertamente de la dictadura de Maduro. O sea, una resolución con muchos dientes, muy, muy firme, muy clara. Fue aprobada algo así como por 20 votos contra 15, 5 o 6 abstenciones y 2 votos en contra. México y Bolivia. Cuba obviamente no vota. Nicaragua se abstuvo y hasta Argentina se abstuvo. Ni siquiera la Argentina o la Nicaragua de Daniel Ortega se atrevieron a votar en contra. México sí. A Trump eso le da enteramente lo mismo, sobre todo en este momento, pues ya nos imaginaremos que tiene otras cosas de qué ocuparse, pero este tipo de voto, ya con una administración demócrata que quiere atender el tema de la crisis humanitaria en Venezuela, que quiere defender los derechos humanos más que lo que los defendía Trump, no digo que con completa congruencia, ni mucho menos, ningún gobierno de Estados Unidos lo es, pero bueno, yo creo que la actitud de López Obrador frente a Cuba, frente a Venezuela, etcétera, sí va a traer problemas con Estados Unidos. Creo que serán problemas menores, pero nunca hay que subestimar cómo estos problemas menores un buen día se vuelven más conflictivos, porque estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde vamos a estar a partir del 1 de enero, o porque Biden decide que el tema de Venezuela es un tema de enorme importancia, o porque hay una crisis en Cuba. No sé si hayan visto ustedes que anunciaron en Cuba que para el 1 de febrero van a poner término al sistema de 3 divisas, van a unificar las divisas en una sola, el peso cubano, con una devaluación gigantesca, el equivalente de una maxi devaluación. La cotización del peso, que se supone formalmente es 1-1, va a ser de 24-1 por dólar. Entonces, la magnitud de las presiones inflacionarias que se van a desatar con eso, pues quién sabe qué vaya a pasar, no sabemos. En fin, termino para que podamos conversar de todo esto un rato, el tiempo que ustedes quieran. Va a ser una situación complicada para México, porque a esto se suman 2 elementos, 3, que son estrictamente internos de México. López Obrador, por las razones que ustedes quieran, pues saben que hasta hoy, como decíamos, felicitó a Biden y en términos bastante, pues digamos en buen francés, en términos, o como diría Broso, en términos bastante pinches. Y pues digo, pues los norteamericanos saben leer esas cosas igual que nosotros. No sé si esa es la palabra que utilizarían, pero el concepto me parece que sí es al que recurrirían. Segundo, tenemos un relajo en la Secretaría de Relaciones. El secretario ha querido deshacerse del embajador en Washington desde el primer día. La embajadora o ex embajadora en Washington ha querido suceder a Ebrard desde el primer día. Se insultan en público, como saben, el marido de la embajadora escribe cada semana en un periódico insultando al gobierno, al secretario, bueno, una cosa bananera, totalmente bananera, ¿no? Como es de esperarse, pues digo, ¿qué más podríamos esperar de esta gente? Pero tenemos un deterioro muy serio en el manejo burocrático de la relación con Estados Unidos. No hay subsecretaría de América del Norte, que es la que supervisa más de 50 consulados, que se dice fácil, pero es una tarea titánica. Luis, que estuvo en varios, lo sabe muy bien. El encargado es un muchacho, todos dicen que muy inteligente, Roberto Velasco, pero además de que es un joven, creo que de 35 años, sin ninguna experiencia en relaciones, pero además no tiene el cargo de subsecretario, es director general de América del Norte. Y bueno, se agotan las opciones que tiene el secretario de Relaciones de hablarle a alguien en Washington: oye, recibe a mi cuate Velasco, el Lord Cacahuate, si lo ubican ustedes, ¿no?
el Lord Cacahuates. Bueno, reciban al Lord Cacahuates porque aunque no tiene el título, el rango de subsecretario, es como si fuera subsecretario y es mi cuate y lo quiero mucho y le tengas muy cercano a mí, de toda mi confianza, bla, 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 por favor reciban. ¿Cuántas llamadas se puede echar Ebrard de ese tipo? A la cuarta o quinta, los gringos le van a decir, a ver, mire, si es como si fuera subsecretario, pues nómbrelo subsecretario. Si es director general, pues lo va a recibir el director general. Y por favor, ya no me esté quitando tiempo con sus llamadas. Lo quiero mucho a su presidente, quiero mucho a su país. Fui de luna de miel a Acapulco, bla, 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 lo que les encanta decir a los gringos, a todos los gringos, sí, pero ya no me esté fastidiando, por favor. Y bueno, tenemos finalmente pues un problema muy serio que es que el secretario Ebrard se dedica a todo salvo a la política exterior. Y ya vimos que su influencia, por ejemplo, con López Obrador en materia de felicitar a Biden, pues es nula. Yo no tengo duda que él sí quiso que López Obrador lo felicitara desde el primer día y pues su influencia resultó absolutamente nula. Porque, bueno, en parte porque se ocupa de las pipas, de las vacunas, de todo lo que ustedes saben. En fin, perdón, Jorge, por haberme extendido un poquito más, pero sí, pues quería cubrir todos las aristas de estos temas que sí son pues, de cierta pertinencia para México hoy y para Sinaloa, desde luego. Muchas gracias, Jorge. Vamos a abrir ahí en el chat las preguntas y aquí ya tenemos algunas. Muy interesante el tema que comentas del proteccionismo. Aquí, si recuerdas, la empresa Constellation Brands, pues con una encuesta popular fue echada baja una inversión pues de muchos millones de dólares. Ahí Trump y el gobierno pues no se involucró para defender esa inversión. ¿Qué tanto ves tú ese proteccionismo? Porque también aquí en Sinaloa, lo mencionaste el jitomate, cuando hay producción en Estados Unidos de sus productos que son competencia de nosotros, nos cierran las fronteras y argumentan, pues le pueden inventar lo que sea, ¿no? Que tiene salmonela, que tiene cualquier cosa para que no entre y pues nos quedamos con ese producto. O también en Florida, si se da una buena producción, pues nos cierran las fronteras. Lo pueden hacer con cualquier pequeño argumento, y ahorita lo dijiste, oye, pues hay niños de 9 años piscando, hay 9 y tienen esa manera. Entonces, ¿qué tanto ves que Biden vaya a jugar el papel no monotemático, sino involucrarse más y tener esa protección no nomás de empresas en Estados Unidos, sino también de las que vengan a invertir acá, de alguna manera protegerlos, porque ahorita pues han sido bateados, ¿no? Hay muchas inversiones muy grandes que están siendo pues rechazadas. Iberdrola, ahorita tú lo dijiste, el año que entra iban a invertir creo que 80,000 millones de pesos, una barbaridad, y ahora es cero. Eso es una mala noticia porque pues iba a haber una energía renovable que no les gusta y que sí nos viene a ayudar. ¿Qué tanto va a cambiar eso con esta? Esta es la primera pregunta. Pues mira, Jorge, insisto, es difícil saberlo, pero si nos remitimos a los antecedentes históricos, nos remitimos a lo que dijo Biden en su campaña y nos remitimos al tipo, la naturaleza de la coalición electoral y política que armó para ser candidato y luego para ganar, pues sí es lógico, en primer lugar, que sí se ocupe mucho más de proteger, defender a empresas norteamericanas en Estados Unidos y en México o en otros países, por cierto, no especialmente en México, pero sí en México tal vez porque hay más empresas norteamericanas en México que en otras partes, no que en todas las partes, pero que en muchos países. Y yo sí me imagino que va a ser más sensible. Lo que nosotros no sabemos, por ejemplo, yo no sé, por lo menos, Jorge, es cuántas empresas norteamericanas no han recurrido al mecanismo de solución de controversias o no han demandado ante tribunales norteamericanos o ante cortes de arbitraje en París, etcétera, al gobierno de México por pensar que si no tenían de todas maneras el apoyo de su gobierno, pues ¿para qué lo hacían?
Y si Trump los iba a batear, como dices, pues ¿para qué voy a un panel de solución de controversias donde si no me defiende mi gobierno, pues llevo todas las de perder? Si eso era el caso, pues ahora van a creer o pensar estas empresas que sí tienen a un gobierno que las defiende y por lo tanto es muy posible que recurran con más frecuencia a este tipo de procedimientos que para eso están y por eso insistieron tanto los norteamericanos en estos mecanismos más ágiles, más rápidos de solución de controversias. Ahora bien, hay un tema más complejo. A Trump, que López Obrador fuera echeverrista o castrista o chavista o lo que fuera, le daba enteramente lo mismo. No le importaba, que con tal de que no entraran los hondureños, le daba enteramente lo mismo. Él no le importa, no es lo suyo, pues. Ya en el caso de un equipo como este, de Biden, es muy posible que haya una visión un poco más sofisticada de la situación en México y que esta gente le digan a Biden, mira, este señor sí está medio loco, este señor está armando un desastre en México. Con la economía pasa esto, con la pandemia pasa esto, con la seguridad pasa esto, con el narco pasa esto, con las empresas de energía pasa esto, con la ley de Banco de México pasa esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y decirle a Biden, mire, no es que nosotros nos metamos en lo que pasa en México. Está bien López Obrador con sus cuentos de no intervención, muy bien, todas esas tonterías están muy bien. El problema es que si México estalla, si México se viene abajo, el primer país afectado es Estados Unidos. Esto no es Tailandia. Si en Tailandia pasan cosas terribles, tsunamis, pandemias, se mueren todos los tailandeses, se matan entre ellos, invaden a sus vecinos, no los invaden, todo eso a nosotros norteamericanos nos da enteramente lo mismo porque Tailandia está del otro lado del mundo y da igual. En México no. Usted, señor Biden, tiene que ocuparse de que los mexicanos se gobiernen correctamente, porque si no se gobiernan correctamente, los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Entonces, ocúpese. Esto puede o no suceder, Jorge, yo no lo sé. Lo que sí sé es que esta actitud norteamericana es mucho más típica, si, digamos, revisamos la historia de los últimos 100 años, desde Wilson, esa es mucho más típica que la de Trump, de que háganle como quieran con tal de que no entren los hondureños. No digo cuál sea mejor para México ni mejor para Estados Unidos. Hay una que es la de siempre y hay otra que prácticamente ha habido un solo ejemplo, que es Trump. Pues vamos a ver. En este caso, también somos de los 3 socios principales de Estados Unidos, o sea, está Canadá, luego China, luego nosotros. En esto que mencionas, ¿qué tanto va a afectar? Si ya no como Trump, que nada más le interesaba lo que mencionaste, y a Biden sí le interesa una mejor relación, y se ha hablado pues de que, oye, pues nos vamos a convertir en Venezuela. ¿Qué tanto Estados Unidos ahora sí le va a poner esa atención para precisamente no tener una crisis fronteriza en su frontera sur o que se quieran emigrar como han emigrado de Venezuela a Colombia y a otros lados? ¿Qué tanto va a pasar? ¿Va a incrementar la relación de nosotros con China con esta situación de Biden o cómo ves tú? Bueno, mira, son varios temas distintos tal vez, Jorge. Digo, ya ha habido varios artículos en la prensa norteamericana los últimos 4 o 5 días sobre la formación de nuevas caravanas en Centroamérica, sobre el estado de ánimo que hay entre los 70,000 centroamericanos, cubanos, etcétera, que están en la frontera, nuestra frontera norte, sobre el aumento en el flujo de mexicanos detenidos en la frontera, es decir, ya de nuevo son mexicanos que están
están cruzando y que están siendo detenidos y devueltos a México, no solo centroamericanos, como es lógico, pues todos sabemos cuál es el estado de la economía en México, pues no es ciencia oculta, pues. Entonces, eso sí es posible que haya pues una preocupación. Biden fue uno de los, digamos, estuvo en parte a cargo de la crisis migratoria que le tocó a Obama en el verano del 2014, la crisis llamada de los menores no acompañados, cuando llegaron miles y miles de niños centroamericanos a la frontera con Estados Unidos y que Obama le pidió a Peña Nieto que por favor le hiciera también el trabajo sucio. Peña Nieto lo hizo a cambio de nada, bueno, también López Obrador lo hizo a cambio de nada, o más bien a cambio de que no le impusieran los aranceles con los que amenazó Trump. Entonces, eso sí puede ser un problema real y hasta cierto punto, es decir, lo lógico, Jorge, si nos remitimos, insisto, a la historia, es que Biden mande a alguien, él no quizás, pero mande a una de sus gentes más cercanas a sentarse a hablar con López Obrador y decirle, mire, usted puede creer que la manera en que usted maneje la pandemia es solo asunto suyo. Y la manera en que usted maneje su economía es solo asunto suyo. Y hasta me puede leer 48 veces lo que dice el artículo 89 y los principios de política exterior y bla, bla, bla. Todo está muy bien. Pero yo lo único que le tengo que decir es que vea el mapa. ¿Ok? La frontera es entre Estados Unidos y México. Y por lo tanto, la manera en que usted enfrente el reto de la pandemia sí es asunto mío, como lo es entre Francia y Alemania, o como lo es entre Estados Unidos y Canadá, o como lo es entre Suecia y Noruega. Así es la vida, señor López Obrador. Ya sé lo que dice su Constitución, pero eso no le interesa a nadie. Es el mapa, no la Constitución. El tema chino, perdón, el tema chino es más complicado. Yo, mi queridísimo amigo paisano, ustedes y colega Sergio Ley, lleva muchos años haciendo una labor extraordinaria tratando de atraer inversión china a México. No tanto promover exportaciones mexicanas a China, también, pero sobre todo tratando de atraer inversión china a México. Ha venido muy poco, muy poco en los últimos 20 años y no hay ninguna razón para pensar que haya más. ¿Por qué? Porque la inversión china, fuera de China, suele ser una inversión, 80-90% de los casos, vinculada a los commodities. Es decir, o compran tierra o para cultivar soya o soja, como dicen los argentinos, o compran minas de cobre o de hierro, o compran, construyen puentes o carreteras o ferrocarriles o puertos para llevar los commodities al mar, para de ahí mandarlos a China, etcétera. Y como nosotros no exportamos casi ningún commodity a China, porque no tenemos commodities, pues hasta que eso suceda, o si no sucede, pues va a ser difícil que haya inversión china en México. Es una discusión que he tenido con Sergio muchas veces, y a pesar del enorme respeto y cariño que le tengo, no he estado de acuerdo con él. Y bueno, a lo largo de los años, por lo menos hasta el día de hoy, pues la verdad es que los resultados han sido muy pobres. Hay mucha gente que dice, que piensa, gente mucho más conocedora de temas de comercio internacional que yo, que con esta ofensiva de Trump, que va a ser igual con Biden, contra China en materia comercial, y no solo comercial, no militar, pero económica en el sentido más amplio de la palabra, que México tiene una gran oportunidad, porque puede haber plantas norteamericanas que están en China que no quieran correr el riesgo de que se interrumpan las cadenas de suministro, que haya aranceles como los hubo con Trump contra sus productos, que haya una escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que incluso llegue a haber
incidentes militares o navales en el mar del sur de China, todo eso, y que entonces esas empresas norteamericanas en China preferirán venirse a México para no tener ninguno de esos problemas. Eso sí puede ser, no lo sé, yo no tengo la verdad así mucha autoridad en esa materia. Lo único que sí creo entender es que el señor Apple, cuando piense si quiere traer sus plantas en China a México, va a examinar, va a hacer un estudio de cómo es la cosa para Apple y su proveedor Fox con doble X, etcétera, en China, y cómo es la cosa en México. No solo va a ver lo de China, va a ver cómo está el tema de los impuestos, de la seguridad, del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, cómo está la cosa en México. Porque siempre es una comparación, no es en términos absolutos. Es que en China las cosas están espantosas, vámonos de China. Pues sí, pero nos tenemos que ir a algún lado. Y si ese lado es México, pues ustedes piensen de qué harían. Muchos son empresarios o conocen empresarios muy distinguidos de Mazatlán y no solo de Mazatlán. ¿Qué harían? Sí. Vamos a darle aquí a Valeriano que haga una pregunta. Adelante, Valeriano. Muy bien. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarte, Jorge. Hola, vale. Un placer que nos puedas acompañar. Me hubiera encantado, nos hubiera gustado seguro mucho más que estuvieras aquí en Mazatlán. Hombre, y que pudiéramos disfrutar un poquito más, pero bueno, estas son las circunstancias y qué bueno que hay este recurso, ¿no? Al final del camino. Por supuesto. Y pues enhorabuena para tu tocayo Jorge también por esta convocatoria, por este evento. Siempre, pues muy interesante escucharte y gracias por compartirnos este tiempo. Pero bueno, mi cuestión es, hablaste un poquito del tema del COVID-19, de lo que puede representar. No cabe duda que para Biden es un reto mayor en este momento y lo ha expresado públicamente en repetidas ocasiones. Se ha opuesto completamente a la política de Trump en este sentido y creo que va a ser un eje fundamental, ¿no?, de su inicio de mandato. Y comentaste tú que cómo va a cambiar la relación comercial, la relación con Estados Unidos, porque va a ser una relación más compleja, con más temas, no es un monotema como Trump, y uno de los temas pues va a ser ese COVID. Como tú bien comentabas ahora, decías, oye, a mí sí me interesa saber qué estás haciendo en tu país porque eres mi frontera. La relación y el tránsito de personas entre Estados Unidos y México es muy importante. Las fronteras a nivel terrestre llevan cerradas ya mucho tiempo. Y me gustaría que ahondaras un poquito en este tema. ¿Qué ves tú para el próximo año en este sentido? Y también, no solo en la relación que tenemos con Estados Unidos y la incidencia que esto va a tener y la trascendencia, porque somos un país eminentemente también con un capital turístico importantísimo y con mucho turista americano que viene a México, pero también que hablaras un poquito, si puedes, del tema del COVID en México, cómo lo ves, cómo vamos y qué crees que pueda pasar el año que entra en este sentido. Pues mira, prefiero referirme específicamente al tema del COVID en la relación con Estados Unidos porque realmente pues, no tengo ninguna autoridad ni pericia más que lo que leo yo en los periódicos, como todos nosotros, sobre cómo está llevando el tema el gobierno. Yo creo que lo está llevando muy mal. Creo que se han cometido muchísimos errores, pero realmente no tengo más elementos que los que todos tenemos para afirmarlo. Ahora, en el tema con Estados Unidos y en particular el turismo, pues ahí la cosa es complicada. Por un lado, hace unos días empezaron a salir algunos artículos en la prensa de Estados Unidos que pues ha habido un pequeño boom turístico, sobre todo de California a Los Cabos,
porque pues están abiertos los restaurantes, los bares, los antros, las fiestas en la playa, los hoteles, etcétera, y que la típica clientela de Cabo, es decir, gente bastante rica, que va a los hoteles muy caros de Los Cabos, pues bueno, está aprovechando ciertos descuentos para ir y que está muy bien el turismo ahí. Lo mismo me han dicho, y creo que ha habido también un par de artículos a propósito de Tulum, pero no sé si sea el caso a propósito de otros lugares. Cancún creo que no es el caso para nada. Puerto Vallarta creo que no es el caso tampoco. Mazatlán creo que no lo es, lo que me dice mi amigo Ocampo, pero bueno, obviamente ustedes eso lo saben mejor que nadie, cómo viene la temporada decembrina, pues ya estamos, pues, o sea, los canadienses pues llegaron o no llegaron, ya los que no llegaron, pues yo creo que no van a llegar, o por lo menos por ahora no. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Yo he viajado de México a Nueva York en vuelo directo o con escalas 4 veces desde septiembre. Las 4 veces entrando a Estados Unidos no me pidieron nada. En Nueva York, el aeropuerto de Nueva York. Ahora, la última vez sí había gente ahí que te pedía que llenaras el papelito y algo de cuarentena, pero te haces tonto, pasas y se acabó. Y en general, México es uno de los muy pocos países, el otro, ahorita me voy a acordar, creo que es Estonia o algo así, un país de ese tipo, que podemos viajar los mexicanos por avión, no terrestre, por avión, sin ninguna restricción a Estados Unidos. Ninguna. Y en todo caso, si hay restricción, es una restricción de la autoridad local de la ciudad de Nueva York o del estado de Nueva York, que uno puede cumplirla o no. Y si no la quiere cumplir, no pasa absolutamente nada. Bueno, y también volé una vez a Dallas, cambiar de vuelo, exacta, no, ninguna, no me preguntaron nada, no me tomaron mi temperatura, nada de nada de nada. Bueno, sí, el gobierno de Estados Unidos teme que el manejo de la pandemia en México ha sido o es deficiente y que se está perdiendo el control en México. ¿Qué haría lógicamente con los turistas norteamericanos que quieren viajar a México? Bueno, pues primero lo que ya ha hecho, decirles, oigan, no es una buena idea viajar a México ahorita porque la pandemia, bla, 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 bla. Pues muy bien, ok. Pero eso es lo que han hecho toda la vida por la pandemia o por el narco o por el Chapo o por lo que ustedes quieran. O sea, no, bueno. Pero el siguiente paso no, de nuevo, no es de ciencia oculta. A ver, si usted viaja a México, pues no va a poder regresar a Estados Unidos, como los ingleses en España. Cuando simplemente le dijeron a los ingleses, pues miren, háganle como quieran, pero el que vaya a España no puede regresar. Y a ver cómo le hace. O cuarentena de 14 días. Y eso, pues, la verdad, viendo, yo no sé cuántos estén todavía viéndonos, se nos va acabando el tiempo, pero si somos 30, 20, 30, los que seamos, ¿cuántos creen que para un turista americano venir a México ahorita es una buena idea desde el punto de vista del peligro de la pandemia para el turista americano, no para el hotelero mexicano? No, ya sabemos cuál es la respuesta en ese caso. Sino, pues yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, pues mire, la verdad, quizás no sea el mejor momento para ir de Spring Break a Cancún o a Mazatlán. Ahora sí que con todo respeto, como dice el peje, ¿no? Bueno, últimas 3 preguntas, Jorge, van a estar, alguna nos podemos extender mucho, pero efectivamente agradeciendo a todos los de la prensa que nos están acompañando, tanto estatal como nacional. ¿Qué tema ves, aunque es indirecto, esta reforma que pretenden votar hoy?
con respecto al Banco de México y pues la supuesta ingreso de dólares que suena, en teoría suena bien, ¿no? De que vienes de Estados Unidos con tus dolaritos y que no te los agarran en ningún lado más que en el mercado negro, y ahora sí te los pueden agarrar obligadamente el Banco de México. Esa es una pregunta. La otra, me llamó la atención que comentaste que John Kerry, en vez de Al Gore, pues Al Gore tiene como 20 y tantos años chambeando en el tema de energías renovables, ¿no? Y sería pues ahí sí el ideal, porque a eso ha dedicado desde que perdió la presidencia de Estados Unidos. Y por último, el tema de adaptación. Estamos empezando con el pie izquierdo esta relación nueva con Estados Unidos, o sea, ¿qué tanto nos va a afectar? Si nos vamos a tener que adaptar, o eso ya lo comentaste un poco, pero definitivamente estamos con el pie izquierdo entrando a la cancha y no nos conviene. Vamos a tener que seguir un juego cauteloso con Estados Unidos. ¿Cuál sería tu postura a estas tres preguntas? Bueno, sobre lo de Banco de México, mira, yo no sé más que lo que he leído de los subgobernadores de la 4T, Heath y Esquivel, que han sido muy críticos de esta iniciativa de ley. También la Junta de Gobierno en su conjunto también ha sido muy crítica, la ABM también, y pues yo no tengo por qué pensar algo distinto a todo esto. Todo parece indicar que pues, es una ley hecha a modo para un banco y que no tiene realmente que ver con las remesas, porque pues el 99% de las remesas que mandan los paisanos pues las mandan por vía electrónica. En efecto, hay algunos que en Navidad o en Semana Santa o qué sé yo, pues traen su fajo de billetes en la bolsa, si es que no los extorsionan o los asaltan los narcos o la policía o el ejército o los tres, pueden tocar todos, pues llegan a su pueblo, pues a veces esos dólares en efecto no se pueden transferir fácilmente, entonces les pagan menos en algunos casos, en otros casos les pagan más, pero bueno, en muchos casos les pagan menos. Pues mira, yo creo que es una reforma completamente innecesaria, tomando en cuenta las magnitudes de dinero involucradas, salvo para Banco Azteca, obviamente, en vista de los peligros que la gente de Banco de México ha dicho que existen. No que lo digamos los intelectuales fifí o la oposición en el Congreso o no sé qué. No, los dos subgobernadores nombrados por López Obrador han dicho que los peligros son mucho mayores a cualquier beneficio imaginable. Son ellos los que lo han dicho. ¿Qué va a pasar? Pues creo que a la 1 van a votar, o 1 hora de México, hora de la Ciudad de México, van a votar. Ayer se suponía que lo mandaban a febrero, ahora pues van a votar. Yo no veo la lógica de que voten para rechazarlo, pero la verdad no tengo idea. Yo creo que se han hecho unas bolas ahí terribles. Lo de Al Gore, pues sí, pero bueno, pues para eso, como diría López Obrador, para eso se es presidente, para nombrar a quien él quiera, Biden, en distintos cargos de su gobierno, y prefirió a Kerry, que ciertamente no tiene la notoriedad internacional de Gore, pero Kerry fue el negociador norteamericano del Acuerdo de París. Es una gente que conoce el tema muy, muy bien. Y bueno, yo creo que quería quedar bien con Kerry porque fue de las personas que apoyó a Biden en las primarias desde el principio. Pero obviamente Gore hubiera sido un magnífico nombramiento también, pero por una razón u otra, pues fue Kerry, e insisto, para eso se es presidente. Ya, para concluir sobre esta última pregunta, Tocayo, pues da la impresión, si leen la carta otra vez, Luis, que
tiene mucha sensibilidad para esto, pero muchos lean la carta de López Obrador hoy otra vez a Biden. Es una carta, pues, no diría yo majadera, pero así como digo, no hay manera de encontrar un solo miligramo de empatía, de afecto, de respeto, de nada. Hombre, no lo insultan, no, pero pues, yo creo que el presidente pues simplemente le caía o le cae muy bien Trump y quería que ganara Trump y creía que iba a ganar Trump hasta el último día y está muy decepcionado, muy molesto, muy incluso enojado pues de que no ganó Trump y por lo tanto este otro le va a caer gordo pues toda la vida. ¿Por qué? Pues porque quiere al otro. Y bueno, pues hay 120 millones de mexicanos que no queremos al otro, pues problema de ellos. Él sí lo quiere bien y esto nos va a traer muchos problemas, ya nos los ha traído, nos va a traer más, porque pues, hombre, Biden es un profesional, fue vicepresidente 8 años, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en fin, es un peso completo, no rencoroso, no vengativo, no caprichoso, todo lo que se quiera, pero bueno, pues también es, oiga, ¿y este cuate qué? Pues, ¿yo qué le he hecho? O sea, ¿por qué la trae conmigo? Y eso, pues yo creo que va a pesar, no va a ser decisivo, pero va a pesar. Miren, hasta donde tengo entendido hoy, ya empezaron a vacunar en Canadá. Pfizer, claro, la planta de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, está a, no sé, 100 kilómetros de la frontera con Canadá y a 3,000 kilómetros de la frontera con México, lo que ustedes quieran. Pero entre los dos vecinos, pues donde están vacunando hoy es en Canadá, no aquí. No, eso no tiene nada que ver ni con Trump, ni con Biden, ni con Ebrard, que consiguió todas las vacunas del mundo, ni con López Obrador. Muy bien, no tiene nada que ver con nada. Lo único que yo vi en el periódico hoy es que en Canadá ya están vacunando y aquí no. Y hasta donde entiendo, somos los dos que tenemos frontera con Estados Unidos. Y por cierto, otro amigo, el de la relación especial con Estados Unidos, el amigo de toda la vida, donde también están vacunando, pues es Inglaterra. Entonces, pues ni somos el mejor amigo, ni somos frontera. ¿Cuándo vamos a empezar a vacunar aquí? Yo no tengo idea, no sé si alguno de ustedes sepa, no lo que anunció el gobierno, sino cuándo vamos a ver la foto del médico o la doctora vacunando a un mexicano en territorio mexicano. Yo no sé. Lo que sí sé es donde sí ya lo están haciendo. Bueno, pues es importante, pues no sé, cada quien, yo me acuerdo, Luis se acordará y con esto me despediría, cuando llegó Fox y llegó Bush al mismo tiempo, llegaron los dos, pudimos lograr que el primer viaje que hiciera Bush al extranjero fuera a México, a Guanajuato. Por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos, el primer viaje de un presidente de Estados Unidos no era ni a Canadá ni a Inglaterra, sino a México. Se enojaron muchísimo los canadienses y los ingleses, pero pues ni modo. Y luego logramos que la primera visita de Estado de un jefe de Estado extranjero a Washington, a Bush, fuera de México, no de Canadá y no de Inglaterra. Se volvieron a enojar. Ya luego pues, pasó lo que pasó con el 11 de septiembre. Mucha gente nos criticaba, decían, bueno, es que, ¿y qué importa? ¿Qué tiene que ver? ¿Y eso qué? Lo importante es la soberanía, la dignidad, el respeto. Pues muy bien, sí, no importa mucho. ¿O qué preferimos? ¿Que ahorita estén vacunando en México en lugar de estar vacunando en Canadá? ¿O tampoco importa? Pues sí. O en Inglaterra, porque están vacunando en Inglaterra con vacuna Pfizer, no AstraZeneca. Es vacuna Pfizer, cierto, de una planta de Pfizer en Bruselas, pero es una empresa norteamericana. Entonces,
¿Importa o no importa? Gracias, tocayo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y digo, quedan muchos temas en el tintero que exigirán otra invitada, pero ahora sí que vengas a Mazatlán, que te lleves unos buenos mariscos. Por supuesto que sí. Y pues me dio Muchas mucho gracias. gusto verlos a todos y espero que pues tengan muy felices fiestas todos y muy saludables sobre todo. Un abrazo a todos. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Felices fiestas. Gracias. Igualmente, hasta luego. Nos vemos.